La vida es un laberinto, donde cada giro puede cambiarlo todo. Mi nombre es Valentina, y mi vida cambió repentinamente una noche. Regresé a casa después de un día de trabajo agotador, y lo primero que hice fue revisar el teléfono. Una notificación, un mensaje, y mi realidad se desmoronó. Abro la foto. Carlos, mi esposo, besa a otra mujer. Shock, horror, incredulidad, todo eso me atravesó. El corazón se me encogió de dolor y en mi mente solo giraba una pregunta. ¿Cómo pudo hacerme esto? Carlos siempre había sido mi apoyo, mi amigo y el amor de mi vida. Estuvimos juntos durante 10 años, pasamos por muchas pruebas y ahora, cuando más necesitaba su apoyo, me traicionó. Cerré los ojos, esperando que fuera una pesadilla que desaparecería tan pronto como los abriera. Pero la pesadilla no se iba. Al día siguiente, pedí una cita con nuestro médico de familia, Diego. No para discutir mi enfermedad crónica, sino para intentar entenderme a mí misma. Diego no solo era nuestro médico, era nuestro amigo. Pero fue a él a quien decidí confiarle mis sentimientos y pensamientos, porque no sabía a quién más recurrir. Cuando entré al consultorio de Diego, me recibió con una cálida sonrisa, pero apenas pude responderle. De inmediato entendió que algo andaba mal y me invitó a sentarme. «Valentina, ¿qué ha pasado? Pareces abatida», dijo con voz llena de preocupación. Me eché a llorar. Todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie. Diego se acercó a mí, se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. «Puedes contarme lo que sea», dijo suavemente. A través de las lágrimas, comencé a hablar sobre la fotografía, sobre la traición de Carlos, sobre el dolor y la confusión. Diego escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sus ojos expresaban sincera compasión. Cuando terminé, me tomó de la mano y dijo: «Eres fuerte, Valentina. Vamos a superar esto juntos». Esas palabras, simples pero llenas de apoyo, fueron para mí un rayo de luz en un túnel oscuro. Empezamos a hablar de mis sentimientos, de cómo podría manejar esta situación. Diego me sugirió que no tomara decisiones apresuradas, que me diera tiempo para reflexionar. Sabía que tenía razón, pero en el fondo comprendía que la vida nunca volvería a ser la misma. Durante las siguientes semanas, nuestras reuniones con Diego se hicieron más frecuentes. Se convirtió no solo en mi médico, sino en una persona de confianza, alguien a quien podía contarle todo. Su atención y cuidado empezaron a cambiar mi actitud hacia él. Notaba cómo se esforzaba por ayudarme, y eso despertaba en mí sentimientos cálidos que intentaba reprimir. Pero la vida no se detenía. Mientras intentaba entenderme a mí misma, Isabela, la esposa de Diego, también empezó a notar cambios en su comportamiento. Sentía que algo andaba mal y sus sospechas crecían cada día. Isabela era una abogada exitosa, pero sus habilidades profesionales no la ayudaban a entender lo que estaba pasando en su propio matrimonio. Sumida en mis pensamientos y sentimientos, no me daba cuenta de cómo mi vida se estaba convirtiendo gradualmente en un complicado enredo de mentiras, traiciones y nuevos sentimientos inesperados. El túnel en el que me encontraba parecía interminable, pero esperaba encontrar una salida, incluso si eso me llevaba a un lugar completamente diferente de lo que esperaba. En la vida hay momentos en los que te sientes atrapado en un torbellino, incapaz de salir de él. Mis encuentros con Diego se volvieron cada vez más frecuentes y prolongados. Él era mi oasis de tranquilidad en este mar tempestuoso. Cada vez que entraba a su consultorio, sentía que estaba en un lugar seguro, donde podía ser yo misma. Una tarde, mientras estábamos sentados en su consultorio, Diego me miró con una comprensión tan profunda que me asusté. «Valentina, no estás sola. Vamos a pasar por esto juntos», dijo, y sentí cómo mi corazón latía más rápido.
Sus palabras penetraban profundamente en mi alma y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente viva. Esa noche nos quedamos más tiempo de lo habitual. Hablamos de todo, de mis miedos, de sus dudas, de nuestras vidas. Diego compartía sus pensamientos y sentimientos, y yo comprendía que él también estaba pasando por momentos difíciles. Su matrimonio con Isabela parecía perfecto desde afuera, pero dentro había muchos problemas sin resolver. Un día me sugirió que nos encontráramos fuera de la clínica para discutir nuestros sentimientos. Acepté, aunque en el fondo temía a dónde nos podría llevar esto. Elegimos un café acogedor en el centro de la ciudad, donde podíamos hablar tranquilamente sin temer ser vistos. El encuentro estuvo lleno de emociones. Estábamos sentados en una mesa junto a la ventana y me encontraba pensando que todo esto me parecía irreal. Diego me miraba con tanta calidez que no podía resistir su mirada. Hablamos de lo que nos preocupaba, de lo difícil que era lidiar con el dolor interno. Sentía que podía confiarle cualquier cosa. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales y sinceras. Compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Le hablé de mi infancia, de mis sueños y miedos. Diego, a su vez, compartía sus preocupaciones y problemas en su matrimonio con Isabela. Me contaba cómo ella se había vuelto sospechosa y a menudo montaba escenas de celos. Estos momentos de cercanía eran para mí como un soplo de aire fresco. Me sentía viva y necesitada, algo que me faltaba tanto en mi matrimonio con Carlos. Pero cada día el sentimiento de culpa hacia Carlos se hacía más fuerte. No sabía cómo lidiar con esta contradicción. Mientras tanto, Isabela continuaba con su investigación. Contrató a un detective privado para averiguar con quién pasaba tanto tiempo su esposo. Estaba cada vez más convencida de que Diego le era infiel y sus sospechas crecían con cada día. Isabela era una mujer decidida e inteligente, y no era fácil engañarla. Carlos también comenzaba a notar los cambios en mi comportamiento. Empezó a hacer preguntas sobre mis encuentros con Diego, pero yo intentaba evadir las respuestas, temiendo destruir nuestro matrimonio definitivamente. Dentro de mí había una lucha constante entre mis sentimientos hacia Diego y el sentido del deber hacia Carlos. Entendía que esto no podía durar mucho tiempo, pero no sabía cómo encontrar una salida a esta situación. La vida me parecía un laberinto, donde cada nuevo giro podía llevar a un caos aún mayor. Pero sentía que en este laberinto no estaba sola. Diego estaba a mi lado y su apoyo me daba fuerzas para seguir adelante. Nos convertimos no solo en médico y paciente, nos convertimos en algo más que amigos. En presencia de Diego, sentía una calma y confianza que tanto me hacían falta. Pero con cada nuevo encuentro, el sentimiento de culpa hacia Carlos se hacía más fuerte. Una noche, regresé a casa más tarde de lo habitual. Carlos estaba sentado en el sofá, su rostro era sombrío. Me miró y sentí cómo se me encogía el corazón. ¿Dónde has estado?, preguntó, y en su voz escuché notas de sospecha. Intenté mentir, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Con Diego, la consulta se prolongó, respondí, tratando de no mirarlo a los ojos. Carlos asintió en silencio, pero su mirada decía mucho. No me creyó, y yo lo sabía. Mientras tanto, Isabela estaba cada vez más convencida de la infidelidad de Diego. El detective privado le proporcionó fotografías e informes que confirmaban sus peores temores. Era una mujer decidida, y no era fácil engañarla. Isabela sabía que su esposo ocultaba algo importante y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para descubrir la verdad. Nuestros encuentros con Diego se volvían cada vez más íntimos. Empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos discutido antes. Él me contaba sobre sus problemas en el matrimonio, sobre cómo Isabela se había vuelto sospechosa y a menudo montaba escenas de celos. Yo compartía mis preocupaciones, miedos y dudas.
Nuestras conversaciones nos acercaban aún más y sentía que me estaba enamorando de él. Una noche, mientras estábamos sentados en su consultorio, Diego me tomó de la mano. «Valentina, necesitamos hablar», dijo, y en su voz escuché algo nuevo, algo que antes no había. «Eres muy importante para mí». Sus palabras fueron como un rayo en un cielo despejado. Lo miré y las lágrimas llenaron mis ojos. «Diego, yo también siento algo especial por ti», susurré. Estábamos sentados juntos, nuestras manos entrelazadas, y sentí cómo nuestros corazones latían al unísono. Nuestros sentimientos se volvían cada vez más fuertes, pero con cada día la situación se complicaba más. Carlos seguía sospechando que yo le era infiel, mientras Isabela reunía cada vez más pruebas contra Diego. Sabía que tarde o temprano todo esto saldría a la luz, pero no podía detener mis sentimientos. Una noche, mientras estábamos en un café, noté que alguien nos observaba. Mi corazón se encogió de miedo. «Diego, no estamos solos», susurré, señalando a la persona en la esquina del salón. Diego se giró y vio al hombre, que parecía sospechoso. «Es el detective», dijo, y su rostro palideció. Comprendimos que el juego había terminado. Nuestros sentimientos, nuestros encuentros, todo había salido a la luz. Estábamos sentados, tomados de la mano, sabiendo que nos esperaban tiempos difíciles. Pero a pesar de todo lo que pudiera suceder, sabía una cosa. No me arrepiento de haberme permitido amar a Diego. Estos sentimientos eran reales. Mis temores se hicieron realidad el día que volví a casa y encontré a Carlos sentado en la sala con la mirada vacía y unos documentos sobre la mesa. «Valentina, tenemos que hablar». Su voz era fría y distante. Sentí cómo todo dentro de mí se paralizaba. «Carlos, ¿qué ha pasado?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él se levantó lentamente, tomó uno de los documentos y me lo tendió. Era un informe del detective privado, lleno de fotografías y descripciones detalladas de mis encuentros con Diego. Mi corazón se encogió y sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. «Me has traicionado, Valentina». Sus palabras eran como un cuchillo atravesando mi alma. No pude encontrar palabras para justificarme. Todo lo que podía hacer era mirarlo, incapaz de contener las lágrimas. Yo no quería que las cosas resultaran así», susurré, pero sabía que eso no cambiaría nada. Mientras tanto, Isabela, al enterarse de nuestros encuentros, decidió tendernos una trampa. Invitó a Carlos a una reunión en el café donde Diego y yo solíamos pasar tiempo. Su plan era simple: atraparnos en el acto y revelarnos ante todos. Cuando Diego y yo llegamos al café, no sospechábamos nada. Nos sentamos en nuestra mesa favorita junto a la ventana y sentí cómo su mano tocaba la mía suavemente. «Valentina, quiero que sepas que no me arrepiento de nuestras reuniones. Eres muy importante para mí», dijo, y sus palabras calentaron mi corazón. Después, Diego me abrazó tiernamente y me besó con una suavidad que hacía que pareciera el último beso de su vida. Me perdí en su abrazo y no deseaba nada más que detener el tiempo y quedarme en ese momento para siempre. Pero en ese momento, la puerta del café se abrió y vi a Carlos. Se dirigía directamente hacia nosotros, su rostro distorsionado por la ira. Detrás de él venía Isabela, su mirada llena de triunfo. «Así que esto es lo que hacen mientras yo estoy en el trabajo», gritó Carlos, y todos los clientes del café se volvieron hacia nosotros. «Carlos, no es lo que piensas», intentó explicar Diego, pero sus palabras se perdieron en el ruido y el murmullo de las voces. «No es lo que pienso. Tú, mi mejor amigo, y ella, mi esposa. ¿Cómo pudiste?». Su voz temblaba de ira y dolor. Intenté decir algo, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Isabela, acercándose a nosotros, sonrió con amarga ironía.
Ahora todo está claro, dijo, y sus palabras fueron como el golpe final. El café se convirtió en un escenario de drama, donde nuestras vidas y relaciones se desmoronaban ante los ojos de todos. La gente murmuraba, alguien grababa la escena con su teléfono, y yo sentía cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Valentina, voy a pedir el divorcio, dijo Carlos, y sus palabras sonaron como una sentencia. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Isabela lo siguió, dejándonos en medio de ese caos. Diego y yo nos quedamos solos, rodeados por las miradas curiosas de los demás. Sentía las lágrimas correr por mis mejillas y no podía contenerme. Diego me abrazó. Su calor era el único consuelo en ese momento. «Lo superaremos, Valentina», susurró, pero yo sabía que nos esperaban tiempos difíciles. El mundo que conocíamos se había derrumbado y ahora teníamos que reconstruir nuestras vidas desde los escombros. Esa noche comprendí que el amor puede ser no solo una fuente de felicidad, sino también de profundo dolor. Diego y yo habíamos dado un paso que lo cambió todo, y ahora nos tocaba encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de todas las pruebas. Después de ese encuentro catastrófico en el café, sentí que mi vida se había desmoronado por completo. Carlos me dejó, pidió el divorcio, y me quedé sola en nuestra casa vacía, llena de recuerdos de días felices que ahora parecían infinitamente lejanos. Cada rincón de la casa me recordaba a Carlos, su ropa, su olor, sus cosas. Todo eso era como un cuchillo que una y otra vez atravesaba mi corazón. Intentaba recomponerme, pero el sentimiento de culpa y pérdida era demasiado fuerte. Todo lo que podía hacer era llorar sin cesar y repasar en mi mente nuestra última conversación. Mientras tanto, Diego también enfrentaba las consecuencias de nuestra revelación. En la clínica comenzaron a susurrar. Sus colegas lo miraban con sospecha y desaprobación. Perdió a varios pacientes que no quisieron seguir tratándose con un médico envuelto en un escándalo como ese. Su reputación, construida durante años, se desmoronó en un solo día. Isabela no tenía intención de perdonar la infidelidad. Pidió el divorcio, culpando a Diego de todos los problemas de su matrimonio. Su ira y dolor eran comprensibles, pero su deseo de castigar a Diego destruía no solo su vida, sino también la de ella misma. Ya no hablaban, cada conversación se convertía en una pelea. Una noche, unas semanas después de ese fatídico día, Diego vino a verme. Se veía agotado, su rostro estaba pálido y cansado. «Valentina, no sé qué hacer», dijo, y en su voz escuché desesperación. Lo abracé y nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo, simplemente sintiendo la presencia del otro. «Lo superaremos, Diego», susurré, aunque yo misma no estaba segura de ello. Pero en ese momento comprendí que debíamos apoyarnos mutuamente para sobrevivir a este caos. Comenzamos a vernos con menos frecuencia, tratando de encontrar una salida a la situación. Diego se centró en su trabajo, tratando de recuperar su reputación, y yo buscaba consuelo en mis amigos y familia. Empecé a cuidar mi salud, pasaba más tiempo al aire libre, tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero cada día era una lucha. Carlos me excluyó por completo de su vida. Su abogado se ocupaba de nuestro divorcio, y cada vez que recibía nuevos documentos, sentía que una ola de dolor me envolvía. Comprendía que Carlos y yo nunca volveríamos a estar juntos, y esa realización era insoportable. Isabela, a pesar de toda su determinación, también sufría. Intentaba ocultar sus sentimientos tras una máscara de frialdad, pero sus ojos revelaban el dolor y la desilusión. Su matrimonio con Diego no era perfecto, pero ella aún lo amaba y esperaba que pudieran superar sus problemas. Ahora, esa esperanza estaba destruida. Al final, todos quedamos atrapados en nuestras emociones y decisiones. Comprendí que mis acciones no solo habían llevado a la destrucción de mi matrimonio, sino también de las vidas de otras personas.
Necesitaba encontrar la fuerza para perdonarme y seguir adelante, pero era increíblemente difícil. Una noche, mientras estaba sentada en la veranda de nuestra casa, mirando el atardecer, Diego se acercó a mí. Valentina, quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy agradecido por nuestros momentos juntos. Me ayudaste a entender mucho sobre mí mismo, dijo, y sus palabras penetraron profundamente en mi corazón. Yo también estoy agradecida, Diego, respondí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Te has convertido en una parte importante de mi vida y no me arrepiento de nada. Nos sentamos juntos, disfrutando de los últimos rayos del sol. Sabíamos que nos esperaba un largo camino hacia la recuperación, pero estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Habían pasado varios meses desde que nuestras vidas se desmoronaron en aquel café. Cada uno de nosotros intentaba recoger los pedazos de su realidad rota, construyendo una nueva vida a partir de los escombros de la antigua. Decidí vender la casa, que estaba llena de recuerdos de Carlos. Demasiado dolor me traían esas paredes. La nueva casa era pequeña, pero acogedora. No había fantasmas del pasado, solo posibilidades para un nuevo comienzo. Me sumergí en el trabajo, tratando de llenar el vacío interior. Mis amigos y mi familia me apoyaban, ayudándome a encontrar la fuerza para seguir adelante. Diego también intentaba comenzar una nueva vida. Trabajaba mucho, reconstruyendo su reputación. Durante un tiempo incluso pensó en cambiar de lugar de trabajo para dejar el pasado atrás. Pero al final decidió quedarse, demostrando con su trabajo que era digno de la confianza de sus pacientes y colegas. Seguimos en contacto, pero nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes y menos emotivos. Comprendimos que necesitábamos darnos espacio para sanar. Isabela, a pesar de toda su determinación, también encontró la fuerza para seguir adelante. Se centró en su carrera, dedicando más tiempo a sí misma y a su desarrollo personal. Su divorcio de Diego fue difícil y doloroso, pero logró superarlo, encontrando en sí misma la fuerza para perdonar y dejar IIR. Isabela comenzó a ver a un terapeuta, lo que la ayudó a entender sus sentimientos y a encontrar la paz interior. Carlos, al quedarse solo, también intentó encontrar un nuevo sentido en la vida. Se dedicó al trabajo y pasó más tiempo con sus amigos. Al cabo de un tiempo, comenzó una nueva relación, pero con un enfoque diferente, más consciente y abierto. Una noche, mientras estaba sentada en la veranda de mi nueva casa, para mi sorpresa, Diego se acercó a mí. Se veía tranquilo y seguro. «Hola, Valentina. ¿Cómo estás?», preguntó sentándose a mi lado. «Hola, Diego. Estoy bien. ¿Y tú?», respondí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No nos habíamos visto en varias semanas y su presencia era agradable, aunque un poco inesperada. «También estoy bien. Quería hablar contigo», dijo, y su mirada se volvió seria. «He pensado mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado. Creo que todas estas pruebas nos ayudaron a entender quiénes somos realmente». Asentí, estando de acuerdo con él. «Sí, ha sido un camino difícil, pero he aprendido mucho. Ambos hemos cambiado. Quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy agradecido por lo que tuvimos. Me ayudaste a entender mucho sobre mí y mi vida». Sus palabras eran sinceras y sentí que hablaba desde el corazón. «Yo también estoy agradecida, Diego», respondí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Te convertiste en una parte importante de mi vida y no me arrepiento de nada». Nos sentamos juntos, disfrutando del silencio y la belleza del atardecer. Sabíamos que nuestro futuro no necesariamente debía ser juntos, pero ambos sabíamos que esta relación nos ayudó a ser mejores, más fuertes y más sabios. El pasado quedó atrás y delante de nosotros había un nuevo camino. Un camino en el que podíamos ser felices, independientemente de si estábamos juntos o no.
Encontramos la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y eso era lo más importante. La vida continuaba, y estábamos listos para enfrentarla con corazones abiertos, llenos de esperanza y fe en el futuro. Aprendimos a valorar cada momento, cada paso, cada sentimiento. Y esa fue la lección más valiosa que pudimos sacar de nuestras vidas paralelas.